Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Y bueno, nuevamente analizando la economía. En esta oportunidad estamos con Claudio Lozano, que es economista de Unidad Popular. Así es, correctamente. Y bueno, lógicamente la pregunta, digamos, cantada, tiene que ver con estos prácticamente 40 días del nuevo gobierno. ¿Cómo estás viendo la situación económica, las medidas que se tomaron y sabiendo de que efectivamente hay una negociación en curso en relación al tema de la deuda? Primero me parece que hay un cambio de enfoque respecto a la gestión anterior, lo cual por cierto es saludable. Digo esto en el sentido de que en el marco del acuerdo con el fondo, el enfoque era que la estabilización de la economía argentina para recomponer los pagos externos tenía que ver con poner a la Argentina en una situación de recesión y de ajuste perpetuo. El gobierno actual está planteando otra cosa, está diciendo que la Argentina para pagar tiene que reactivarse, o sea que pone como eje la idea de la reactivación. En este sentido ubica el tema del mercado interno y el consumo como una clave importante a recuperar, y en este sentido, digamos, esa decisión tiene dos limitaciones que son las que hay que sortear y que son las que están todavía en discusión. ¿Cuáles son? La primera es el tema de los pagos de deuda pública. Ahí hay que ser muy claros. No hay posibilidad de sostener un proceso de reactivación si no se suspenden los pagos, por lo menos por un par de años. ¿Y por qué el gobierno tomó? El gobierno ha elegido un camino de mientras negocia, paga. Supongo yo que con el objetivo de lograr, a partir de, bueno, se ha puesto el objetivo de marzo, habrá que ver si es efectivamente así, pero digo, de lograr a partir de determinado momento ese oxígeno financiero que implica suspenderlo. Creo que el propio ministro lo dijo en la última conferencia de prensa, mientras negociamos, pagamos. Pero el objetivo, también lo dijo... Ahora, eso no debilita la negociación de la Argentina, porque No el es lo acreedor... Porque el acreedor dice, bueno, finalmente yo pensé que lo tenía que mandar todo a pérdida y ahora veo que me están pagando. Yo creo que yo tengo esa visión. Sí. A mí me daba la sensación de que en tanto el gobierno anterior había declarado el default, el propio gobierno, la lógica era blanquear el default, suspender y ahí negociar. Es más, creo que se está perdiendo, por lo menos hasta el momento, una oportunidad histórica que es investigar el endeudamiento. Pero digo, objetivamente la estrategia gubernamental es, mientras negocio, pago. Vos dijiste dos temas, uno ese, ¿y el otro? Y el otro es el tema precios, donde ahí hay dos movimientos que el gobierno está haciendo. Por un lado, tratar de frenar la evolución. Ahí hay dos claves. Uno, el control del tipo de cambio. Dos, el tema del congelamiento tarifario. Pero en ese marco lo que hay es un intento de modificar no solo que la evolución sea menor, sino cambiar la relación entre los precios. Hay un intento de cuidar precios sobre alimentos y sobre la canasta básica, que esos tiendan a descender en relación a otros. Tarifas también tiendan a descender, está planteada la revisión integral tarifaria, está el tema de precios cuidados, es decir, y en ese marco el intento de mejorar el consumo de sectores más postergados por la vía de bonos a jubilados, bonos de asignación, tarjeta alimentaria, suma fija a los trabajadores del sector privado, suma fija a los estatales. También es cierto que la negociación de deuda, en tanto se plantea la idea de que vamos a construir capacidad de pago, está planteando una exigencia sobre las cuentas públicas que se refleja en la suspensión de la movilidad jubilatoria, que se refleja en el hecho de dar bonos y no aumentos. Y me parece que eso está debilitando la capacidad del Estado para que la reactivación sea más potente. Y con el tema de las paritarias,
donde, bueno, el presidente Alberto Fernández dijo no, nada de cláusula gatillo, cláusula de revisión no, digamos una negociación para desindexar a la economía como si los salarios fueran un componente clave en el propio proceso inflacionario, y lo mismo con el achatamiento de la pirámide previsional, si efectivamente se concreta esto de sumas fijas similares para todos, con lo cual el sector de abajo puede tener una mejora, pero el resto tendría una caída adicional a todo lo que les hizo perder Macri, que se calcula en más del 20%. Sí, ahí también es cierto que, primero, respecto al tema de los salarios, yo creo que la única manera de desindexar, tal cual lo plantean, implica plantear una hipótesis hacia adelante de recuperación del poder adquisitivo. Es decir, bueno, está bien, se perdió tanto, no vamos a recuperar todo de un saque, pero ¿cuál es el horizonte de recuperación del poder adquisitivo del salario en los próximos 4 años? La paritaria puede tomar eso y plantear como objetivo que el salario tiene que estar por encima de la evolución de precios, que por otra parte eso sería consistente con la idea de levantar el consumo. Bueno, pero aparentemente no se está viendo esa directiva. No sé. Creo que lo que se está intentando es plantear el hecho de que no hay recuperación posible de todo lo perdido de manera inmediata. Nadie va a pretender que de golpe me den 20 puntos más, etcétera, y ahora firma una paritaria por el 50, pero por lo menos dame la inflación. Yo creo que hay una tendencia a que los salarios le ganen a los precios en el curso de este año. Ahora, con los precios, como están congelados 120 días, 180 días, ¿no está el peligro? El día 121, el día 181. Pero yo creo que ahí hay dos cuestiones. Uno, un acuerdo social que todavía no está. Y dos, yo creo que es muy difícil discutir esto sin un enfoque regulador firme sobre los sectores formadores de precios. Ahí me parece que hay un instrumento que hay que poner sobre la mesa, que es la estructura de costos por cadena de producción y mesas de discusión en esas cadenas de producción, con un Estado decidido a limitar comportamientos que son absolutamente antisociales. Ese tema me parece que es un tema clave, no se puede confiar solamente en el acuerdo para discutir este tema. En la Argentina hemos visto... La Argentina ha dado lecciones de que las mejores intenciones pueden quedar en vano. De hecho, objetivamente, la primera quincena de enero no es buena en materia de precios. ¿Por qué? Y porque... Bueno, estuvo el tema del IVA. Estuvo el tema del IVA, el final del 6 de enero terminó el precios esenciales anterior, hubo un lapso hasta el nuevo, pero cuando uno mira, en realidad la evolución de precios supera los precios de diciembre y de enero del año pasado. Con el achatamiento previsional. ¿Es correcto, digamos, segmentar los aumentos por rango de haberes, teniendo en cuenta, primero, todos perdieron más o menos el 20%. Ahí no hubo distinción hacia atrás. Yo creo que, hay un sector chico que en el marco de la reparación histórica ganó respecto a los otros, sí, pero que no perdió el 20%. Pero con un detalle. A él lo achataron, ese que recuperó algo, lo achataron antes. Sí, sí. Entonces... No, pero por eso digo, el 20% estamos hablando de los últimos 4 años. Sí. Tomando eso, digo, en esos 4 años, esa franja, que no es muy grande. No, pero de todas maneras, esa franja... venía atrasada de antes. Lo achataron entre el 2002 y... En el contexto de recursos... Entonces, ahora no lo voy a... Si logró salir del achatamiento anterior, no lo puedo volver a colocar. En el contexto donde uno puede encontrar una situación de recursos compleja para el Estado, la lógica para mí es poner como norte la canasta de los jubilados. A mí lo que no me parece correcto es que la suma fija sea solamente para los de la mínima. No, pues vamos a suponer que sea hasta 25.000 pesos. No, la canasta da más arriba.
está cerca de 40. Por eso digo. Pero por eso digo, yo creo que hay que poner como norte la canasta. Entonces, ¿Y al resto de la y canasta? el resto puede tener un aumento menor. Me parece en el marco de la situación actual, en una estrategia de redistribución del ingreso, me parece que eso se puede plantear. Lo que no se puede plantear es que, digamos, arriba de 14 comienzan a financiar la recuperación de los que tienen un haber mínimo de 14 lucas. Eso sí me parece que no corresponde. Del mismo modo que me parece que el gobierno se metió en una ensalada innecesaria con el tema de la suspensión de la movilidad, cuando tanto los aumentos de marzo como los de junio ya estaban cantados. Bueno, La mucha gente lógica era dice- suspender la fórmula a partir de ese momento. Con una nueva fórmula. ¿Eh? No suspenderla, sino Sí, reemplazarla, reemplazarla por otra fórmula. por otra fórmula. Ahora, ¿no son derechos adquiridos el 1156? Sí, por eso digo. Por eso Pero, digo que eso pero es debiera- adquirido para todos. Sí. Yo creo que la verdad es que eso creo que es un problema, porque además, inmediatamente después de que se haga otra cosa, va a haber una catarata de juicios sobre el Estado, que ya los tiene, anteriores, no tiene ni siquiera los fondos para afrontar los que ya tiene pendientes, y me parece que esto habilita juicios nuevamente. Así que me parece que en ese sentido no se manejó del mejor modo, y aparte quedó mal planteado, porque de hecho retrocedieron respecto a las jubilaciones que están en mejor situación. O sea, quitaron a los, cuando a los hizo regímenes el especiales. Esos siguen teniendo vigencia. Esos siguen teniendo vigencia, cuando en realidad si la lógica era que los que estaban en mejor situación, Claro. digamos, no tenían que recibir, nos los tendrían que haber retirado. En principio, el Poder Judicial y Servicio Claro, Diplomático entonces, sigue. hay que hacer sigue. las cosas bien. Creo que ahí hubo un error de manejo. ¿Cómo debería ser la nueva fórmula? La nueva fórmula, en principio la fórmula tiene que garantizar que el poder adquisitivo de los haberes no caiga. O sea, tendría que estar vinculada a la inflación. Exacto. Pero no a la inflación atrasada, a la inflación Nada, sí. en paridad. Bueno, por ejemplo, sale ahora los datos de inflación del primer trimestre. Exacto. Y entonces inmediatamente se ajusta por ese Así lado. es. La fórmula está suspendida. El problema es que tenía un rezago de 6 meses. Así es. Entonces, bastaba que subiera la inflación para que se triturara Exacto. tu aumento. Sí. Bueno, como salió al revés, como el tiro salió por la culata para el gobierno, en realidad la razón por la que se suspende es porque los jubilados iban a ganar ahora respecto a la inflación. Vamos a ver, porque la inflación... No, con la fórmula anterior. Sí, depende de cómo evoluciona. Va a Y pero la evolucionar. inflación va a ser más baja que lo que fue. Mira, en el 2019 yo me peleé más o menos con el 80% de los economistas que me dijeron, en el 2019 la inflación va a ser más baja y va a haber recuperación. A comienzo del 2019. Sí, no, pero yo Acordate. estaba de acuerdo contigo. Por eso. Pero acá hay algo cuestionábamos- que no pasaba. Digo, acá el tema del dólar, el tema del congelamiento tarifario, me parece que hay una tendencia. Yo creo, no estoy diciendo con esto no vamos a tener una inflación alta, pero me parece que la inflación va a estar más cercana al 40 que al 53. Va a depender del día 121, del día 181, ¿sí o no? Sí, eso Es es así, por eso no me quiero... Digamos, uno siempre aspira a que la inflación sea más baja y se pueda reducir. Pero ¿qué pasa? Bueno, pero igual, está el digo, proceso de negociación de la Pero deuda. igual digo, en este primer semestre la fórmula anterior iba a dar más alta. Después se te podía caer después. No, porque ahora en marzo le corresponde el 1156. Sí, Si diciembre tuviste un 3,7, sí. enero y febrero basta que esté en el 3% como para que salga nuevamente empatado ahí. Pero te daba como 14 junio, ¿no? No, estuve mirando, pero va a dar menos porque el RIPTE, o sea, los salarios formales, se deprimieron mucho en noviembre. Y entonces nuevamente el RIPTE te tira para abajo la fórmula anterior respecto de inflación. Creo que va a estar más cercano al 13 que al 14. Pero volviendo al punto, la discusión sobre la fórmula no puede eludir el tema de mantener el poder adquisitivo. Ahí viene la discusión sobre la relación con los salarios y el tema de la relación con los recursos. Y la relación con los recursos tiene un punto ahí flojo,
que me parece que hay que poner sobre la mesa, que es la restitución de las contribuciones patronales a las grandes firmas. Ahí hay un fangote de plata. Claro, el gobierno congeló la reducción de contribuciones, o sea, los 2 años que bajó, eso se mantuvo. Se mantuvo. No sigue la tabla descendente. No sigue, exactamente. Pero me parece que el tema hay que restituir a las grandes empresas, no a las pymes, pero a las grandes firmas hay que restituirle las contribuciones. Y de esta manera poder Y financiar de esa manera vos tendrías un nivel de financiamiento adicional muy significativo. Claudio Lozano, muchas gracias. Bueno, esto ha sido el balance de los primeros 40 días por parte de Claudio Lozano. Como ustedes ven, estamos invitando a distintos economistas para que nos den su parecer, mientras seguimos muy atentos a todo el proceso de negociación de la deuda, porque me parece que me impactó muchísimo el informe que dio el Ministerio de Hacienda, que dijo que los intereses de la deuda, sacando los intereses intrasector público, representaron el año pasado el 18% de la recaudación de impuestos. O sea, de lo que nosotros pagamos de impuestos, de cada 100 pesos, casi 20 fue para pagar intereses de la deuda. Es el primer rubro del gasto público de la administración se habla tanto del gasto público, pero no se pone de relieve. Es el que habría que desindexar. Exactamente. Yo creo que más allá de... habría que ir más a fondo y no solamente desindexar, sino mirar porque realmente se pactaron, tasas increíbles en dólares que no tienen parangón a nivel internacional. Nuevamente, Claudio, muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana.